Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Los jueves hemos estado estudiando Efesios capítulo 6. Hemos estado estudiando el libro de Efesios. Con la hermana Katia tuvimos una conversación esta semana, la hermana que dirige la escuela dominical, y ella me sugirió, y para mí es una bendición, que por una presentación que tienen los niños al final acerca de este texto, predicara sobre este texto. Entonces voy a adelantarme para los que vienen los jueves y están yendo con nosotros en el libro de Efesios. Hoy vamos a adelantarnos un poquito. 6:10. Vamos a leer 6:10 y vamos a estar hasta el 18. Pero la primera parte la vamos a ir leyendo poco a poco. Ok. ¿Alguna vez usted tal vez ha pensado en cómo tener una vida tranquila, una vida en paz, una vida armoniosa? Y muchas veces, aunque uno quiere tener una vida armoniosa, no la tiene. Resulta que hay problemas en la casa, hay problemas en el trabajo, hay problemas con los amigos, problemas aquí, problemas allá. La Biblia tiene mucho que decir al respecto. Una vida plena, una vida en paz, una vida en armonía, tiene que ver mucho con que nosotros tengamos conciencia plena de quiénes somos dentro de la sociedad y quiénes somos en el ámbito espiritual. Cuando vemos este tema, lo estudiamos en Primera de Pedro, que acabamos de terminar la carta del apóstol Pedro, y también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, él marca las pautas de cómo vivir bien en sociedad siendo cristianos. Ahí está, hay que poner un gran asterisco, siendo cristianos. Y en el capítulo 5, en el versículo 21, empieza diciendo: sométanse por causa del Señor, sométanse unos a otros en el Señor, dando a entender que hay autoridad y una jerarquía, una posición, un rol de cada persona dentro de la sociedad. El esposo, dice el apóstol Pablo, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y debe ministrarla porque Cristo limpió, purificó a la iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. O sea, el hombre de la casa, el hombre de Dios, debe ser un hombre que ministre a su esposa y a sus hijos con la palabra. Esto significa lo que él conoce de la Biblia, él se lo va a transmitir a su esposa y a sus hijos. Por eso dice: maridos, amad a vuestras esposas. A las esposas, dice la palabra de Dios, respeten a su marido. Esa cosa de levantarle la voz, de estarlo regañando, de estarle menospreciando, minimizando, eso no es de Dios. Ahora los varones pueden decir amén. Que Mario no está, por eso hace rato hubiera dicho amén. Pero al marido Dios le manda: ame a su esposa. Ámela significa entréguese por ella y ámela. A la mujer le manda: respete a su marido. A los hijos, ¿qué les manda? Obedeced a vuestros padres en todo. A los siervos, que en este caso podrían ser tal vez una forma de símbolo de trabajadores, les dice: respeten a sus amos, obedézcanlos. Esto significa que el cristiano en el trabajo debe ser obediente. ¿Qué pasa si el marido ama a su esposa? Ya llegó, ¿ve? ¿Qué pasa si el marido ama a su esposa y la esposa respeta a su marido? Y los hijos obedecen a los padres, y los trabajadores obedecen a sus empleadores, y los empleadores tratan bien a los que son empleados, y todos son cristianos. ¿Qué pasa? Todos vamos a vivir en armonía, todos vamos a tener paz. En el caso de la sociedad, esto es lo que el Señor manda. Esto es lo que el Señor manda, que nosotros nos comportemos según nuestro rol. Si usted es mujer y está casada, usted sepa que la autoridad Dios se la delegó al marido, y que el marido, que usted sabe que Dios lo puso en autoridad, debe ejercerla con amor. Voy a contarles un pequeño secreto a los varones.
Cuando un hombre ama a su mujer y su mujer se siente amada, de regreso recibe un río de amor. Pero la mujer tiene que sentirse amada, ¿cierto? Entonces, ese es un secreto. Para las hermanas, un secreto. Cuando la mujer respeta a su marido crece. Él se siente el rey del mundo y avanza y hace por usted todo. Y cuando usted respeta a su marido la ama. ¿Ves cómo funciona todo? Y los hijos obedeciendo a los padres, y los empleados haciendo bien las cosas, y los patronos tratando bien a la gente. Todos los cristianos debemos tener en cuenta esto. Esto que le acabo de decir es el resumen del capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 6 del libro de Efesios. Tenía que decírselos porque el verso 10 empieza diciendo, por lo demás. ¿Ok? Está diciendo, usted sabe que siendo cristiano tiene que cumplir su rol y vivir en armonía. Además de eso, aquí viene la cosa. Por lo demás, nosotros tenemos, hermanos lindos, preciosos y preciosas, en la vida no solamente lucha contra personas, ¿verdad? Algunos de ustedes dirán, yo tengo una lucha con mi esposa. Otros dirán, yo tengo una lucha con mi esposo. Otros dirán, yo tengo una lucha con mis hijos. Algunos hijos dirán, yo tengo una lucha con mis padres. Algunos patronos dirán, yo tengo una lucha con ese empleado. Y otro empleado dirá, yo tengo una lucha con mi patrón. Todos tenemos luchitas, pero dice la Escritura que además de esa lucha, nosotros tenemos una lucha que es todavía más grande. ¿Cuál es? La espiritual. La espiritual. Y es que en la lucha espiritual, el pleito no es por si yo me salvo o no me salvo, porque ustedes ya son salvos, porque somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Por la misericordia de Dios somos salvos. El pleito está en que Satanás quiere hacerte caer. El trabajo de Satanás es hacerte caer. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Para hacerte caer, te pone trampas, lo que aquí la Biblia llama acechanzas, trampas. Una trampa aquí, otra trampa allá. A los varones les pone alguna mujer que les coquetee, a las mujeres les pone algún varón que les coquetee, a los hijos alguna cosa para desobedecerle a los padres, ir a meterse en drogas o en licor. Y así todos tenemos nuestras tentaciones, son acechanzas del diablo. ¿Cómo se vencen esas acechanzas? ¿Cómo no caer en la trampa del diablo? Es lo que vamos a estudiar hoy. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, y yo agrego, amados, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya dijimos que una vida correcta, una vida plena en Cristo, es cuando uno tiene una correcta conciencia de quién es en la sociedad como cristiano y de quién es en el mundo espiritual, de su posición en el mundo espiritual. Vea el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este texto se ha predicado muchas veces para justificar la guerra espiritual en cuanto a insultar al diablo, en cuanto a regañar al diablo, ¿verdad? En cuanto a hacer justificar, digamos, manifestaciones catárticas de algunas personas que tal vez necesitan expresar elaborar su frustración y en un momento dado de un ambiente de oración empiezan a pegar gritos y a decir cosas y insultar al diablo y ustedes conocen del tema, ¿verdad? Hemos visto mucho de esto, lo hemos visto, pero en realidad, si usted presta atención, este versículo 11 ya nos empieza a dar un vislumbre de lo que es la guerra espiritual. Note lo que dice, vestíos. El apóstol Pablo usa 2 veces esta figura de vestirse, 3 veces.
La usa en Efesios aquí, la usa en Efesios en el capítulo 4 y la usa en Colosenses, cuando él dice revestidos del viejo hombre, despojados del viejo hombre, más bien, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. Como ustedes pueden ver, no se trata de ponerme un vestido, no se trata sino que se trata de un cambio. Cuando a mí me dicen, en lugar de esa ropa que usted anda, póngase un traje, me están diciendo que cambie lo que yo ando normalmente, cotidianamente. Cuando la palabra de Dios dice vestidos, no está diciendo que se ponga X o Y ropa, lo que está diciendo es, bueno, en estos casos, ¿verdad? Hay otros casos en que sí, por ejemplo, dice que las mujeres deben vestirse decorosamente y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de vestidos de la armadura de Dios, no está hablando de ropa. ¿De qué está hablando? De cambiar mi mentalidad. Revestidos del nuevo hombre, cambiar mi mentalidad. De eso está hablando. Por eso les decía que hay que tener plena conciencia de quiénes somos en la sociedad y también de quiénes somos en el ámbito espiritual. Vestidos de toda la armadura de Dios tiene un propósito. No es pelearme con el diablo a gritos, sino estar firme. Nótelo. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es como que usted está parado aquí y el diablo le pone una trampa muy bonita ahí y usted dice, sí la agarro, sí la agarro. Y está en eso, ¿verdad? Pero si usted está vestido de toda la armadura de Dios, usted dice, no la agarro. Y el diablo se la pone aquí enfrente estaba yo hablando con los hermanos en una reunión el viernes y el hermano Mario nos contó que él tomó una decisión de salir del mundo de las drogas, el licor y los cigarros, pero que él tomó esa decisión y siguió trabajando en el mismo lugar donde él trabajaba. Entonces dice que él estaba sentado aquí y los compañeros de él fumando cigarros normales o tomando licor o fumando marihuana y él estaba ahí y él se sostuvo porque él había tomado una decisión. Esto se llama vestirse de la armadura de Dios. Ahí están las acechanzas. Tengo la oportunidad. El diablo me va a proponer y me va a facilitar las cosas. Pero yo voy a permanecer firme. Para eso es la armadura de Dios. El propósito de la armadura de Dios es permanecer firme. Busque conmigo el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La plena conciencia, hermanos, de quiénes somos nosotros en Cristo nos fortalece y nos sostiene. ¿Sabe? Porque la lucha viene de muchos personajes. No me voy a enfocar mucho en los personajes, pero sí hay una cosa que usted debe saber. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Todo lo que pasa aquí en el mundo físico es consecuencia de lo que pasa en el mundo espiritual. Tanto que la Biblia dice que por la fe creemos y entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Primero fue el mundo espiritual, luego es el mundo físico. Esto, hermanos, es importante porque a veces nosotros ignoramos que así como tenemos Naciones Unidas, ¿verdad? Tenemos el Pan Pacific, tenemos allá en Europa la zona Schengen, y así tenemos muchas organizaciones. Hay países como aquí que tenemos un presidente y luego hay una asamblea legislativa y luego en esto el apóstol Pablo nos está abriendo la cortina para dejarnos ver que también en el mundo espiritual hay una serie de personajes que ejercen dominio sobre algunos sectores. Note lo que dice que hay principados. Principados es como los que gobiernan los países, ¿cierto? El Principado de Mónaco, por decir algo.
Yo no sé en el mundo espiritual cómo será, pero esto la Biblia lo habla varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Daniel, cuando Daniel está orando y viene la respuesta de Dios, le habla del príncipe de Persia y del príncipe de Grecia y que el arcángel Miguel estaba peleando con ellos y que el mismo Jesucristo estaba peleando con ellos. Ahí está, puede leerlo en capítulo 10 de Daniel. Este mundo espiritual, nosotros a veces se nos pasa por alto que ahí hay principados, potestades, significa que hay dominios, significa que también hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso que usted ve celeste, ahí hay bichillos. Ayer decíamos en el bautismo que cuando nosotros nos bautizamos, no solamente los ángeles nos ven, los hermanos de la iglesia. Ayer habíamos 45 hermanos allá en el bautismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fue lindo, fue lindo. 45 platos de arroz con pollo salieron de una taza. ¿Cómo? No sé, pero el Señor multiplicó. Y Dios bendiga a los que llevaron cositas para comer, frijolitos y ensalada fría. ¿Qué más llevaron? Y frescos, qué rico. Bueno, ahí, en medio de la comilona de nosotros, también hay ángeles, pero también hay espíritus malos que están viendo y diciendo, los perdimos. Estos que se bautizaron hasta cantaron que he decidido seguir a Cristo. O sea, ya no. Ya ahora lo que hay que hacer es tirarles cascaritas de banano a ver si se resbalan. Y eso es lo que el diablo hace. El diablo no puede matarte, el diablo no puede atormentarte en el sentido de que pueda entrar en usted y poseerlo. No, el diablo no puede hacer eso. El diablo no puede robarte, no puede enfermarte. Y aunque algunos creen que sí, la Biblia dice que no. El diablo no puede nada más que ponerte trampas, acechanzas. ¿Y cómo lo hace? Yo me imagino que toda esta organización de espíritus que están en los aires, ellos tienen una estrategia. No es desconocido para nosotros que algunos satanistas que se han convertido al Señor, ellos han confesado que hacían ayunos para hacer que los pastores caigan en adulterio. Porque no hay nada más triste que un pastor caiga en adulterio. Yo no sé si a ustedes le pasa, pero cuando yo oigo de eso a mí me parte el corazón. Porque la misma Biblia dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces, una vez que eso pasa, la iglesia se destruye, se aflige, es muy triste. Ellos entran en ayuno y yo digo, pobrecitos, porque aguantan hambre en vano. Porque cuando tienes a un hombre de Dios que teme a Dios, eso no va a pasar. Y usted me perdona, pero a veces lo hemos discutido con otros pastores y yo le digo, mire, si es un hombre de Dios, eso no va a pasar. Porque si está agarrado de la mano del Señor, ¿cómo va a pasar eso? Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios adentro, ¿cómo puede pasar eso? Y se lo digo no solo por los pastores, por todos ustedes se los digo. Cuando un cristiano entra en fornicación, entra en adulterio, o entra en estafas, o entra en cualquier otro pecado, no es, dígase pornografía, por ejemplo, que es muy común hoy en día porque es muy fácil. ¿Por qué lo hace? Porque se descuida. Satanás le tiró la cascarita de banano y él cayó, pero para caer en un adulterio no es una cascarita de banano. Es un barrial que usted cuando se para aquí, se ve de aquí hasta el otro lado de la calle. Nadie ignora cuando está a punto de caer en un adulterio, ¿cierto? Nadie lo ignora. Todos lo vemos y lo vemos clarito. Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Estrategias. Le pongo esto, que aquella le flirtee, que aquel le diga cosas bonitas, que le propongan este negocio. Eso es lo que Satanás hace. Trampas, por medio de todos esos espíritus malos. Te lo cuento porque yo quiero que sepas, hoy que salimos de aquí, que no estás solo, hermano. Y no son solo los ángeles los que andan alrededor de usted. Satanás está viendo cómo te hace caer todos los días. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por cierto, si usted tiene alguna pregunta, usted dice pastor y hace la pregunta. Amén. Sí, hermano.
Oigo un celular ahí hablando. ¿Podrían bajarlo? ¿Sí, hermano? Ah, buena pregunta. Primero porque no nos quiere, eso es una cosa garantizada. Pero cuando usted cae en pecado, la culpa lo aleja de la comunión con Dios. Cuando usted cae en pecado, la culpa lo aleja de la comunión con Dios, lo aleja de la congregación. Satanás quiere que usted se aleje, porque yo lo que voy a decir es tal vez algo complicado, pero el cristiano se aleja, pero Dios no lo deja. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Pierde la comunión, pierde el ministerio, pierde la efectividad y le cuesta muchísimo volver. Entonces, eso es lo que hace Satanás. Esa es la artimaña de él, la acechanza de él, hacerte caer para que pierdas la comunión con Dios. No te puede perder, si esa es la pregunta, no te puede perder, pero sí te puede alejar de la comunión con la iglesia y con el Señor. Usted ha visto cristianos que ya ni oran, ni leen la Biblia, ni vienen a la iglesia, ni nada. Satanás los engañó y los alejó. Pero hay buenas noticias. Siempre Dios pone alguna manera de que ellos regresen y regresarán. Verso 13. Como ya sabemos esto de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra toda esa gente que nos está asediando, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Como ustedes pueden ver, hermanos, el llamado es a tomar toda la armadura de Dios y vamos a profundizar en eso un poquito. Pero la razón de tomar la armadura de Dios es para resistir en el día malo. El día malo tiene dos acepciones. El día malo yo creo que es el tiempo que estamos viviendo mientras estamos en la tierra, ¿verdad? Es el día malo. El día bueno vendrá cuando estemos en la presencia del Señor. Y también el día malo es el día de la tentación, ¿verdad? Entonces usted tiene que resistir. ¿Recuerdan a Jesús en Mateo capítulo 4 versos 1 al 10 y Lucas capítulo 4 versos 1 al 11? Jesús resistió a Satanás. No lo insultó. Contestó con la palabra en todo momento, pero resistió. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. El pastor Santiago escribe en Santiago capítulo 4 verso 6, someteos pues a Dios, o sea, fortalezca su comunión con Dios, que es lo que dice el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no es otra cosa que comunión con Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ustedes notarán que la palabra resistir se repite varias veces aquí y la palabra estar firmes, que es el objetivo, es estar en un mismo lugar y no moverse para ninguna parte, así Satanás le ponga a usted la tentación más tentadora de todas las tentaciones tentadoras de la tentación. ¿Ah? Cuando ya usted dice, es que no puedo resistir, usted puede resistir. Acuérdese, dice la Biblia que nadie puede ser tentado, Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar. Él con cada tentación nos da la salida, así dice la Escritura. Entonces, cuando un cristiano cae, en realidad, yo he llegado a la conclusión de que cuando uno cae, es porque uno quiso caer. Hay hermanos que no caen porque no les sale la oportunidad, pero apenas les sale la oportunidad, como un saco de papas, porque le quieren dar gusto a la carne. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Sepa que cuando usted le va a dar gusto a este cuerpo, usted está cayendo en la tentación del diablo. El diablo le puso la acechanza y usted cayó por estarse descuidando. Pero usted puede, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros podemos decirle que no al pecado en el momento que queramos y parar. Y todo cristiano que vaya a cometer un pecado en el momento que él quiera puede parar. Porque tiene el poder de Dios que actúa en él, según dice Efesios 3:20. El poder de Dios actúa en él. No tiene por qué caer en el pecado. Bueno, sigamos ahora con los versos que continúan. Verso 14.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el yelmo de la salvación, espérate, ¿dónde estoy? Ya me perdí, por estarlo diciendo de memoria. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y ahora sí, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, 6 elementos tiene la armadura de Dios. La armadura de Dios tiene 6 elementos. Quiero aclarar que a veces cometemos el error de enfocarnos mucho en los elementos físicos. Y es un error muy grande porque el apóstol Pablo nos está hablando del ámbito espiritual. ¿Cómo podemos saber que es del ámbito espiritual? Porque ya nos habló de los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces estamos hablando de un tema espiritual. Entonces mal hacemos cuando nos enfocamos en si el escudo de la fe es un escudo redondito o si es un escudo cuadrado y que si es de cuero o si es de lata. No, o que si el yelmo de la salvación tiene una forma así o tiene una forma así o tiene una forma así. No estamos, el texto no nos está invitando a hacer un escrutinio de los artículos que usaba el soldado romano. Pablo usa la analogía porque es la analogía que él tiene a la mano, ¿cierto? Pero en realidad Pablo usa cada elemento para enfocar nuestra atención en una bendición espiritual. Recuerde que estamos en el libro de Efesios y en el capítulo 1, versículo 3 dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo nunca pierde de vista que está hablando de bendiciones espirituales que nos sirven para estar firmes. El tema de esta situación de la guerra espiritual, de la armadura de Dios, es que podamos estar firmes, que podamos continuar firmes, que podamos resistir, y se resiste estando firme. Usted no resiste si está así, ¿verdad? Usted resiste si está firme. Ahí es donde usted tiene que enfocarse en eso. Entonces empecemos. Dice que tenemos nosotros ceñidos nuestros lomos con la verdad. Algunos hermanos dicen, bueno, es que eso es lo que está diciendo, es que el cristiano no debe mentir. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, déjeme decirle una cosa, no existe un cristiano mentiroso, ni existe un mentiroso cristiano. Si usted conoce un mentiroso que viene a la iglesia, evangelícelo, porque cuando se convierta va a dejar de ser mentiroso. Porque no existe un mentiroso cristiano. Y si usted es mentiroso y dice que es cristiano, conviértase, hermano. Porque no existe un mentiroso cristiano ni un cristiano mentiroso. Sí puede ser que usted algún día se equivoque y diga una mentira por accidente o porque lo presionaron en una esquina y usted no sabía qué decir. Eso es una cosa diferente al que miente hoy, miente mañana, miente pasado mañana, miente después, miente y miente y miente y miente y miente y miente y miente. Eso no existe. Entonces, ¿de qué verdad habla aquí? De la verdad que habla en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué necesitábamos ser libres nosotros? De la condenación. Entonces, ¿cuál verdad es la que nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad? De la verdad de Dios, de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que por medio de Jesucristo nosotros somos libres del pecado para siempre. Esa es la verdad. Cuando usted tiene conciencia de eso, recuerda que empecé hablando de que tenemos que tener conciencia. Si usted tiene conciencia de las bendiciones espirituales, usted va a permanecer firme. Porque cuando usted recuerde que en su corazón está clarísimo que usted es salvo por Cristo y que usted va al cielo porque ahora es libre por de la condenación, porque por conocer la verdad usted es libre, ¿qué oportunidad tiene el diablo de engañarte?
No hay forma de que te pueda engañar porque Satanás puede venir y decirte, ah, pecaste, ahora vas para el infierno. Y usted le dice, jaja, no estás en nada. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Cuando sabes que eres salvo por los méritos de Cristo y no por los tuyos, esa verdad te hizo libre para siempre. Entonces ahí está, la verdad. Y luego dice que la coraza de justicia. Yo no voy a darles una clase sobre la coraza que usaba el soldado romano. No, no. Quiero hablarles de la justicia. La justicia. ¿Qué es la justicia? ¿De qué está hablando aquí, hermanos queridos? Quiero contarles que en una ocasión que predicamos, y posiblemente lo hagamos predicando sobre este tema, usamos como unas 10 semanas para poder hablar a profundidad, pero voy a tocarlo por encimita. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es justicia? Ajustar cuentas. Eso es justicia. Cuando a usted lo llevan ante la justicia, lo llevan a ajustar cuentas. Por eso equivocadamente dicen que cuando matan a un narco es un ajusticiamiento, porque están ajustando cuentas. Bueno, eso fue lo que el Señor hizo con nosotros, ajustó nuestras cuentas. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Padre dijo, todos los seres humanos son pecadores y nadie puede salvarse por ninguna forma, no hay forma que se salve. La única forma es que todos los delitos de todos los hombres sean puestos sobre Jesucristo y aquel que en Él crea será salvo y sus pecados serán perdonados para siempre. Las cuentas con Dios, las suyas y las mías, están ajustadas, no necesitan actualización, están ajustadas. Eso es justicia. Cuando usted entiende eso y el diablo le dice, ah, papá, usted tuvo un mal pensamiento, va para el infierno, usted le puede decir, no señor, escrito está, justificado por la fe, yo tengo paz para con Dios. Amén. Y justamente, cuando habla del Evangelio de la paz, podemos usar el mismo texto, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa? Que nosotros a causa del pecado estábamos separados de Dios y estábamos en enemistad con Dios. Porque Dios no se mezcla con el pecado, pero a través de la sangre de Cristo, nosotros, aleluya, ahora tenemos paz para con Dios. Ese es el Evangelio de la paz. Ahí está. ¿Y qué de la fe? Dice que también debemos enfocarnos en la fe. ¿Qué de la fe? ¿Cuál es el versículo más famoso que todos los cristianos conocemos de memoria, pero que casi nadie cita bien hablando de la fe? Y la pegó. Ese sí. ¿Quién más me dijo allá? ¿Alguien más dijo por aquí? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. La fe. Hermano, para algunos es una locura creer esto. Pero fíjese que usted y yo somos salvos porque creemos que hace 2000 años Dios envió a su Hijo a que naciera de una virgen. Y esa virgen, sin conocer varón, concibió y dio a luz un hijo. Cualquier psicólogo nos diría, ustedes están locos. Una mujer sin varón va a tener un hijo. Pero nosotros lo creemos. Allá él que diga que estamos locos, ¿verdad? Porque de hecho, algún psicólogo en el pasado lo ha dicho. Y luego de eso, ese niño nace, crece, se hace un maestro de la palabra y va a la cruz del Calvario como un delincuente. Y ese que crucificaron como un delincuente, ese, solo él y nadie más que él, hace que todos los demás que creamos en él somos salvos. Eso es fe, hermano, eso es fe. Porque nosotros estamos creyendo en algo que no vimos. Y gloria a Dios, no necesitamos ver. Porque estamos convencidos de que el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Bendita sea su gracia. Que por cierto, me hace mucha gracia con los ateos, porque
hablan de un montón de cosas que se necesitan más fe para creer en las babosadas que ellos están diciendo que lo que nosotros creemos en Cristo. Y le voy a dar solo un ejemplo. Anótelo ahí, que los que me están viendo por internet le pongan cuidado. Pongan cuidado. Hay un hombre muy, muy, muy famoso que estudió las teorías del mundo, del espacio exterior, y empezó a decir que allá hay unos agujeros negros, que la expansión y la contracción del mundo, y tiene una teoría de cuerdas y un poco de cosas, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo se llama? No. Bueno, un día de estos conversando con una persona le dije yo, ok, él tiene un libro así que se llama La teoría del todo. Y yo le pregunté, dígame una cosa, de todo eso que este señor dijo, ¿qué se ha podido probar? Nada. Son solo teorías, ¿cierto? Sí, pero resulta que él es premio Nobel de Física. Un montón de locos como él le dieron un premio porque él dijo que esto es así, pero no hay nada que lo pruebe. ¿Cierto? Estoy equivocado. ¿Hay alguien, alguna vez se ha podido probar? No, no se ha podido probar. Y ellos creen en cosas que no se han podido probar, pero nos juzgan a nosotros porque creemos en el Cristo de la gloria que sí se ha podido probar. Porque usted y yo somos testigos del poder de Dios, ¿sí o no? No es una teoría para nosotros, es el poder de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Esperamos a Cristo de los cielos y la convicción de lo que no se ve. Tenemos una convicción firme. Y eso, hermano, es el escudo de la fe. ¿Quién puede contra eso? ¿Satanás podrá contra eso? ¿Cuál que esté afirmado en esa palabra Satanás puede derrotarlo? No puede. Sencillamente no puede. Y luego el yelmo de la salvación. ¿Nota? Son cosas que usted tiene que tener claras. No piense en el yelmo, piense en la salvación. ¿Cuántos de aquí son salvos? Y si usted es salvo, ¿cómo Satanás lo va a botar? ¿Cómo Satanás va a quitar esa verdad de su vida? No puede. Y luego dice que la espada del Espíritu, tomen la espada del Espíritu. Y ahí nos aclara que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y yo quiero que cuando llegando ahí, pueda usted abrir su Biblia conmigo en el Salmo 19. Dijeron que había que apagar los celulares, fíjate. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le contesto o no le contesto? Es que es Tita. ¿Le contesto o no le contesto? Ya se dio cuenta que no hemos terminado. Salmo 19:7. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Note, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Usted quiere que alguien se convierte, alguien que no le recibe a usted palabra, que no quiere que lo evangelicen? Regálele una Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjese que aquí hay personas que no han ido a la universidad, que pueden explicar mejor el mensaje de salvación y la escritura que muchos de los teólogos que terminaron siendo ateos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Lea su Biblia y se le va a quitar la depresión. Ahí está. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. ¿Necesitas respuesta para tu vida? Lee tu Biblia. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado.
y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Este versículo, el 11, tu siervo Oldemar, ¿puede poner su nombre ahí, por favor? Vamos a decir tu siervo y usted dice su nombre. 1, 2, 3. Tu siervo Oldemar es además amonestado con esos mandamientos. ¿Y qué pasa cuando los guardamos? Hay grande galardón en guardarlos. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos queridos, Llamita, llame a los niños, porfa. Dígales que ya. Voy a terminar diciéndoles esto. El apóstol Pablo cierra esta sección diciendo, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Empecé en el capítulo 5, verso 21 y termino en el 6, 18. Y un resumen de eso es, aprenda a desarrollar su rol en su familia y en la sociedad según Dios se lo otorgó. Sea hombre, sea mujer, sea hijo, sea padre, sea patrón, sea empleado, usted desarrolle el rol que Dios le dio correctamente. Y en la parte espiritual, sepa que usted tiene recursos valiosísimos para permanecer firme. ¿Cuáles son? Los que hemos hablado, pero en realidad lo que usted necesita es tener plena conciencia de que todas estas cosas ya son suyas. Y si usted tiene plena conciencia de que todas estas cosas ya son suyas, usted podrá permanecer firme. Y habiendo acabado todo, estar firme. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora los niños con nosotros.